Ok, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todas. Gracias por unirse a la sesión de hoy de Bla Bla Guagua. Ese es el nombre que nosotros le damos a este espacio de diálogo con ustedes. Pero nosotros somos el equipo de Alerta Infancia, somos una iniciativa totalmente gratuita destinada a compartir información, consejos, a tener estos espacios de diálogo con mamitas, con papitos, con cuidadores, con mujeres que están en proceso de gestación o mujeres que ya tienen sus hijos o pequeños para conversar de diversos motivos, ¿sí? Les voy a presentar rapidito al equipo. El equipo está conformado, ahí ayúdame Eve, ajá. El equipo está conformado en este caso por un grupo de compañeros de estudios, de maestría. Es una maestría que elaboramos nosotros que hicimos en la Universidad Católica de Perú. La maestría es en gestión de políticas y programas para el DIT. Ahí cuando ustedes ven DIT, estamos refiriéndonos a desarrollo infantil temprano, que abarca un gran espectro de la salud de los niños, de las familias, de las gestantes, ¿no? Y el equipo somos todos ellos. Mi persona, que soy psicólogo, Diego Portillo, Evelyn Ortega, que es educadora, Freddy Torres, que es nutricionista y abogado, Fabiola Lazarte, que también es psicóloga, Arturo Pardo, que es nutricionista, Miluska Guamaní, que es educadora, Ana María Quicaño es enfermera y consultora en lactancia materna, especialista en el tema, Sally Con Fernández, la que es salir educadora, y, activos, dando cobertura muy rápidamente. y bueno, y Lindsay Sotelo, que es psicóloga también. ¿Sí? Entonces la idea de nosotros es que podamos hablar de diferentes temas, como ustedes pueden ver ahí, nutrición, salud, protección, soporte emocional, educación, y muchos más temas orientados al desarrollo infantil temprano, a la primera infancia. ¿Ya? Anteriormente hemos tenido una primera sesión de Bla Bla Guagua donde hemos hablado sobre el lenguaje de los niños y algunos problemas de lenguaje, y vamos a tener muchas otras sesiones, ¿no? Nosotros estamos publicando información en nuestras redes sociales de Facebook, también en YouTube. Estamos atendiendo consultas que nos escriben al Messenger de nuestra página de Facebook. Ahí pueden consultarnos algunos detalles y vamos a poder orientarlos. Estamos también publicando muchos videos de especialistas que hablan de diferentes temas, y estamos teniendo estas sesiones de Bla Bla Guagua donde dialogamos con ustedes, ¿no? Pueden seguirnos en YouTube, en nuestro canal de YouTube. En un ratito les voy a poner en el chat eh, el enlace del canal de YouTube para que puedan suscribirse y les puedan llegar todos los, este, los videos que subimos, toda la información que subimos. Y bueno, también estamos en Facebook, ¿no? El día de hoy vamos a conversar entonces el tema de nutrición durante el embarazo, y vamos a hablar con el especialista Freddy Torres Castro, ¿no? Él es nutricionista y es abogado con más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas y programas para el desarrollo infantil temprano. Tiene experiencia laboral en el Ministerio de Salud, en MINSA, en PNUD, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en gobiernos regionales de Lima, gobiernos locales, ¿no? Y es egresado de la maestría, por supuesto, de la que nosotros somos parte, ¿no? Entonces, el día de hoy, Freddy, desde su experticia en el tema de nutrición, va a presentarnos un poquito el tema de una adecuada nutrición durante el embarazo, y luego la idea es que podamos abrir este espacio para tener diferentes preguntas y diálogos, ¿no? Recuerden que debemos tomar en cuenta algunos detallitos. Hay que silenciar nuestro micrófono cuando no sea necesario intervenir o decir una cosa. Hay que levantar la mano para participar. Pueden hacer dos cosas que nos ha funcionado mucho, ¿no? O levantan la mano, por ahí tienen un botoncito ustedes de reacciones y pueden levantar la mano así, ya se ve que yo estoy levantando la mano ahí en una esquinita, ¿no? O en todo caso podrían escribir en el chat una pregunta que se les haya ocurrido en ese momento, y para que no se les vaya, la escriben rapidito y nosotros les vamos a dar lectura después. O podrían poner allí en el chat también, ¿no? Quiero preguntar algo o me gustaría decir algo, entonces yo después de un rato les doy el pase para que puedan dar su opinión, ¿no? Por favor, consideren preguntas sencillas, puntuales, ¿no? Para que todos podamos participar. Vamos a ir también respetando los turnos de participación de todo.
Y la idea es que a continuación Freddy nos va a dar una primera explicación de la importancia de la nutrición durante el embarazo y después de eso abrimos el espacio para dialogar y hacer muchas preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, le voy a pedir a nuestro compañero Freddy que pueda activar su cámara para que todos lo conozcamos, todos lo veamos, y te doy el pase inmediatamente, Freddy, para que tú puedas explayarte en todo lo que nos vas a contar el día de hoy. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos los que están en este momento conectadas y conectados. Como bien lo dijo, mi nombre es Freddy Torres. Soy nutricionista de profesión. Y bueno, la idea de esta reunión, como otras que se están impulsando a través de Alerta Infancia, es brindar información de corte más práctico para ustedes que están interesados en recibir información de este tipo. Hoy día, particularmente, me ha tocado hablar un poco de nutrición, y nutrición en el sentido de pensar en madres gestantes. Porque ustedes saben de que dentro del ciclo, en el ciclo de crecimiento, desarrollo de un niño, deberíamos empezar por mirar cómo está desarrollando, cómo está llevando el embarazo una mamá. Y eso es clave para querer asegurar los siguientes pasos, que tiene que ver ya con un nacimiento saludable, tiene que ver con un desarrollo propio del niño y otros aspectos más. Les comento en línea general lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día nos vamos a centrar un poco en hablar de lo que es el embarazo. Vamos a pasar a hablar cuáles son las reglas de oro, es decir, qué es lo que sí o sí tiene que hacer o saber una mamá, que va relacionado más a los controles de salud que tiene que llevar sí o sí. O sea, eso es de cajón. Después también vamos a hablar un poco de los síntomas digestivos, es decir, un embarazo, sí, es felicidad, es alegría en el hogar, un nuevo ser que llega a la casa, pero hay también complicaciones propias del embarazo. Vamos a hablar un poco de ello. También vamos a hablar de la valoración nutricional, es decir, estoy subiendo de peso, ¿es lo ideal? ¿Es mucho? ¿Es poco? También hablaremos un poquito de eso. Reglas generales, ¿no? Porque de hecho hay muchísimo que hablar sobre eso, pero nos centraremos en temas muy puntuales. Después también hablaremos un poco, como dije, la ganancia de peso durante el embarazo, y cerraremos con una guía alimentaria. Nuevamente, reglas generales que nos van a permitir conocer qué es lo que podría comer, qué es lo que no debería comer, con qué frecuencia debería comer, y así, ¿no? Información que les permita conocer qué es lo que es importante considerar en un embarazo. De eso, y probablemente responder algunas preguntas más. Bien, empiezo a centrar el contenido. Como todos sabemos, el embarazo se desarrolla un periodo de tiempo, son 9 meses lo que implica este proceso, pero este proceso también es algo muy sensible para una mamá. Es un momento muy vulnerable, no solo por los riesgos del entorno, los riesgos que van vinculados más a lo corporal, por ejemplo, puede haber una anemia o desnutrición en el caso de las madres, sino también los efectos propios de las infecciones que se puedan dar. Y a la vez también efectos o aspectos como la violencia en el entorno puede ser también perjudicial para una mamá. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que es importante esto? Primero, porque se incrementan las necesidades del nivel de nutrientes. Es decir, la mamá, por naturaleza, requiere alimentos, requiere una buena composición de su dieta alimentaria. No es lo mismo, por ejemplo, comer exceso de harinas con tener una combinación de verduras o frutas, un buen aporte de líquido en el trayecto del día. Ahí sí habría que diferenciar algunas cosas. Otro aspecto importante que tiene que ver esto es que obviamente hay un nuevo ser que está creciendo en el vientre de la mamá, y sus requerimientos van aumentando en función del crecimiento del feto. Por cada mes van incrementándose sus requerimientos, y obviamente va incrementando también el peso. Después también hay un momento clave en todo este proceso. En el segundo semestre, los aportes y requerimientos se incrementan mucho más, porque el feto crece mucho más, porque ya va desarrollando no solo los órganos, sino también ya va definiéndose la constitución de las extremidades, se van desarrollando de alguna manera los huesos y otros aspectos más del organismo del feto, es decir, se requiere mayor proporción de nutrientes.
Y estos a su vez van a llegar muchas veces de los alimentos o de algunos complementos alimentarios. Pero hay riesgos que son claves mencionar. Y están divididos en dos grandes grupos, entre otros más. La anemia, que puede ser generada por la falta de aporte ricos en hierro, por ejemplo, alimentos ricos en hierro, o tal vez la inmunidad. La inmunidad por naturaleza va cambiando, es decir, las mujeres pueden verse afectadas por riesgos de infecciones urinarias en este caso. Su pH de la orina va cambiando en función del cambio hormonal que se va dando. Y es ahí donde, por ejemplo, pueden aparecer un número de infecciones urinarias, que si no son detectadas oportunamente, pueden generar problemas mayores, como en algunos casos que afecten a la placenta o desprendimientos placentarios. Esto obviamente se da en casos extremos, pero es importante que contextualicemos todo porque no es solo el hecho de tener anemia que afecta a la mamá, sino afecta al bebé. No es solo el hecho que tengamos infecciones urinarias, no solo es pensando en la mamá, sino también en los efectos que estos puedan generar al bebé en este caso. Siguiente, por favor. Ahora, las reglas de oro. ¿Por qué las denomino así? Porque son las condiciones mínimas que debería tener en cuenta una mamá, o una gestante en este caso. El contexto de la pandemia ha generado múltiples limitaciones o barreras que puedan haber generado que las mamás ya no vayan a los centros de salud. Obviamente es muy lógico, el COVID ha generado ese proceso, muchos ya no van a los centros puestos de salud, o no encontramos el personal en el centro puestos de salud, entonces hay algunas condiciones claves que deberíamos considerar en estos 9 meses de gestación. Lo primero es que es importante saber cómo está la mamá. Es decir, tener en el primer trimestre de gestación algunos análisis. Y estos análisis son, por ejemplo, un examen completo de orina, para saber cómo está la mamá y cómo está el nivel, si es que tiene tal vez algún tipo de infección, y rápidamente accionar. Lo segundo es saber si tiene anemia. Sí, análisis de hemoglobina y hematocritos. Lo tercero es saber si tiene alguna enfermedad venérea, que podría ser el VIH o sífilis. Estos análisis son claves, pero son claves que se dan en el primer trimestre. Y ahí la importancia de esto. Lo segundo importante es que como mínimo deberían existir o darse o tener 4 tensiones prenatales. Lo ideal son más controles, justo lo he mencionado también en el recuadro rojo. Por ejemplo, lo ideal es que tuviéramos entre el primer a sexto mes un control, es decir, 6 controles en los primeros 6 meses. A partir del sexto octavo mes deberíamos tener controles cada 15 días. Ahí sumamos 4, por ejemplo. Y los controles en el noveno mes, que es el mes ya de alguna manera final, deberíamos hacer uno por cada semana. Ahora, esto es una recomendación en el contexto normal, pero en un contexto de pandemia probablemente esto se ha reducido a la mínima expresión, que podrían hacer 4 como mínimo. Y es importante tenerlo claro eso, porque deberíamos saber cómo está el crecimiento del feto. Y lo último, y muy importante, es la suplementación de hierro y óxido fólico. El hierro, como todos sabemos, de alguna manera nos ayuda a contrarrestar la anemia, pero no solo es el hierro, sino los alimentos que consumamos de alguna manera escalonada. Y el ácido fólico, que está vinculado más al desarrollo del feto. Así es que por ahí tendrían ustedes que también tendrían claro estos dos, y entre otros minerales, que también ya son parte del conjunto de requerimientos que se les van a prescribir ya en una cita clínica o una consulta nutricional, ¿no? Pero en líneas generales es esto lo que debería sí o sí asegurar recibir una mamá, para de alguna manera saber cómo viene desarrollándose el crecimiento de un bebé. Bien, siguiente, por favor. Ahora, siempre sabemos que en un embarazo va a haber momentos muy bonitos. La unión familiar, este espacio de integración del hogar, un
un nuevo ser está creciendo y va a llenar muchos espacios en la casa, lo cual es muy bonito, pero también hay procesos que son importantes considerar. Un embarazo en muchas personas puede generar o no puede generar ningún tipo de reacción, pero en otros sí, y en algunos son bien marcados. Por ejemplo, las náuseas y vómitos van a estar presentes, en algunas veces muy, muy puntuales y otras veces muy esporádicas, pero sí se va a dar esa. Y muchas veces se recomienda que no se consuma grandes volúmenes de alimentos porque eso puede generar o acelerar este proceso. También lo recomendable es comidas frecuentes que de alguna manera podrían ayudar, pero nuevamente nada es general, siempre hay especificaciones por cada persona o por cada mamá, por eso es importante las consultas médicas. Muchas veces hay personas que le agarran la repulsión a los condimentos o las grasas, que también pasa. Y es importante asegurar una adecuada alimentación. Lo variado que sea la dieta va a asegurar que también la mamá tolere alimentos. Algo que también pasa muchas veces es el estreñimiento. Por ello es importante realizar ejercicios moderados. Muchas veces las mamás están mucho tiempo sentadas, una sola postura, y eso también puede generar estreñimientos. Lo siguiente es, bueno, consumir una buena cantidad de agua en función de la actividad física que puedan hacer, pero la regla básica son 2 litros por agua por día, agua sola, de preferencia sin azúcares, y una buena ingesta de frutas y verduras, porque esto va a generar aporte de fibra en el organismo al consumir los alimentos. Y de hecho también van a haber otras condiciones más que van a estar ligadas al modo de dormir, a las posturas que realicemos, y también como regla básica, en lo posible es eliminar los alimentos que de alguna manera pueden generar posibles desórdenes, como son el exceso de grasas, por el incremento de peso que va a tener la mamá, también el exceso de gaseosas, cafeína, alcohol, u otros alucinógenos que puedan afectar al bebé. Lo más sano posible creo que es la regla básica, para poder asegurar un crecimiento saludable. Siguiente, por favor. Bien, ya pensando un poco en una cita médica, o un consultorio nutricional, o un consultorio médico, hay reglas también que deben considerarse. Lo primero es que debemos tener información del antecedente de la familia, porque sabemos que hay muchas enfermedades que se transfieren de generación en generación. Entonces hay que identificarlas previamente para tal vez hacer algún tipo de ajuste en la alimentación o el tratamiento de la mamá. Lo siguiente es la edad. La edad también es importante para saber o llevar un control adecuado. También es importante el número total de embarazos. Ustedes saben que cuanto mayor número de embarazos, se puede incrementar el riesgo de ellos. Entonces es importante saber cómo vamos en ese aspecto. También es importante saber las enfermedades que pueda haber tenido la mamá. También si tiene antecedentes de drogadicción o alcoholismo. Y por último, es que es importante también conocer los hábitos o costumbres, porque muchas veces la familia está acostumbrada, por ejemplo, a no consumir verduras en el hogar, y la mamá tal vez tenga esa misma costumbre, hábito. Entonces es importante incorporar algunos nuevos hábitos para que la mamá empiece tal vez a mejorar su digestión o evitar el estreñimiento, muchas veces por la falta de fibra que viene a base de las verduras o frutas, o el bajo consumo de agua, que también es un factor contradictorio. Ahora, sin duda, es importante también que toda esta información vaya de la mano con un buen soporte alimentario y un registro de la ganancia de peso. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero el peso va a ser clave, porque el exceso de peso no es bueno, porque va a depender mucho también de la rigidez y la afectación de las articulaciones de la mamá. O un mayor incremento de peso, y si es que no hay un buen mantenimiento de la mamá, es decir, no hay algún tipo de actividad física, puede generarse lesiones en las articulaciones también. Entonces es importante también controlar eso.
Algo que también es clave en el embarazo es el estado emocional. La presencia de violencia en el hogar, la presencia de agresiones, no solo físicas, sino también verbales, un entorno agresivo, puede afectar grandemente el crecimiento del feto, hasta el punto de generar lesiones graves. Entonces, es importante tener claro también esto porque va a depender mucho de si el crecimiento del feto se va a dar de la mejor manera. También otra condición importante es el entorno. Si vivimos en una zona donde tenemos alta concentración de contaminación, por ejemplo, podemos también podemos generar afectación a la mamá y al feto también. Si vivimos en una zona de alta delincuencia, también puede generarse riesgos. En general, lo importante de todo esto es que la mamá, en lo posible, pueda estar lo más tranquila y segura posible, de tal forma de que el crecimiento del feto se dé de la mejor manera. Siguiente, por favor. Y esto es lo que le decía, ¿no? Si bien el crecimiento se va a dar en función o de manera programada, ya está establecido los porcentajes, las cantidades que se deberían dar de ganancia por cada trimestre y en función de eso por cada mes. Por ejemplo, lo ideal es que una madre llegue a los 11 kilos al término del embarazo, promedio. Pero esas condiciones pueden variar y pueden llegar hasta los 16 kilos. Pero lo ideal es que no pase esa cantidad, porque son 16 kilos más de lo que la mamá ya pesaba antes del embarazo. Y obviamente va a depender mucho de la contextura física, de la composición corporal de la mamá. Pero en reglas generales, por ejemplo, un bebé está entre los 3,500 peso fetal y 2 kilos y medio, que es el líquido amniótico del útero, más la placenta y todo. Entonces, imagínense el peso que una mamá tiene que soportar para poder desplazarse y poder realizar sus actividades. Y en líneas generales podemos mencionar que del primer al cuarto mes la mamá sube 1,3 kg más o menos. Del cuarto al quinto mes, otro 1,7 kg. Del cuarto al sexto mes, 1,7 kg más. Del sexto al séptimo mes, 2,5 kg. Eso es lo que le decía sobre este incremento a partir del a partir del sexto mes. Hay un incremento exponencial, porque se empieza a marcar el desarrollo de los órganos y tejidos en el cuerpo. Y en el noveno mes ya el cuerpo está totalmente formado, simplemente se están afinando algunos órganos específicos, generando asegurando algún desarrollo posible en el feto, pero ya casi todo está hecho. Y ahí tenemos 1,7 kg adicional, que suma más o menos los 11 kilos que les mencionaba. Eso es en reglas generales, pero claro, obviamente estos detalles se pueden ir viendo cuando tengamos las consultas prenatales, que como les dije, como mínimo son 4, pero como máximo borrean los 10 a 12 controles en función de la cercanía también de los servicios que tengamos a la mamá o a la familia. Siguiente, por favor. Bien, y esta es también una información general. Obviamente va a depender mucho también de los hábitos, costumbres, pero lo que sí es importante es identificar las proporciones o porciones y el tipo de alimento. Les voy a mencionar en líneas generales. Por ejemplo, lo que sí debe haber dentro del conjunto de alimentos que vayan a consumir son los lácteos, por el aporte de calcio que estos van a dar. Y como ustedes saben, el calcio es un mineral que tanto el feto como la madre lo va a requerir. Entonces, si es que no tenemos una buena concentración de calcio en sangre, lo que va a hacer el feto es absorber el de la mamá. Y cuando ya el feto y el niño nazca, va a suceder de que va a haber consumido el calcio de la mamá. Entonces, es importante tener una buena fuente de calcio que asegure que esto no se dé o no se dé en un porcentaje elevado. Obviamente, ahí ya dentro de las consultas se les va dando ya suplementos que aporten estos minerales,
pero es importante asegurarlos con el consumo de alimentos, como por ejemplo la leche, el queso y el yogur, ¿no? Que son los que aportan una buena proporción de calcio, más que proteína. Después las carnes en general se recomienda el pescado, pollo o las carnes rojas también son importantes por el aporte, pero lo ideal también es considerar las vísceras que pueden darse. Por ejemplo, el hígado tiene una muy buena proporción de hierro y lo podemos combinar de diferentes maneras. Hay muy buenos recetarios para esto. Tanto el MINSA como otras entidades tienen muy buenos recetarios que nos permitirían poder tener combinaciones importantes. El huevo aporta una muy buena fuente de proteína y se puede combinar de múltiples formas, ya sea frito, sancochado, combinado, arrebozado. Hay una infinidad de usos de huevo, y la proporción es, claro, está en función también de si voy en el primero o en el segundo trimestre. No olvidemos que a partir del tercer trimestre, las necesidades o requerimientos van aumentando. Entonces, de hecho, no se sorprendan que en ese trimestre las mamás requieran comer más. Leguminosas o menestras están ligadas a una gran variedad que tenemos en el mercado. Tenemos frijol Castilla, panamito, canario, habas, arvejas, lentejas. Estas nos van a aportar una buena fuente de fibra. La variedad podemos hacerla en guisos, lo podemos hacer sancochadas, combinadas. En general, lo bueno, lo importante de la preparación peruana es de que podemos combinar en un sinfín de preparaciones. Y ahí tenemos la disponibilidad. Pero sí, las menestras, por ejemplo, deben estar dentro de los 7 días de la semana, por lo menos de 3 a 4 veces a la semana. Obviamente en diferentes formas de presentación, ¿no? Después los vegetales sí es como regla, para una madre gestante los vegetales deberían estar presentes todos los días, en diferentes formas. Pueden ser sancochadas, cocidas, guisadas, salteadas, o simplemente crudas también. Obviamente bien lavadas, pero deben estar presentes. Van a variar en función de la proporción, o la combinación que podamos hacer de ellas, ¿no? Porque no necesariamente debe ser una verdura, sino pueden ser un conjunto de verduras para hacer una ensalada, o tal vez si hacemos un guisado o un sancochado, podría ser los locros o los saltados de brócoli, coliflor, dependiendo muchas veces también esto de cómo la mamá reciba los alimentos. Algunas veces, algunas personas tienden a no resistir algunos olores o algunos sabores, entonces eso ya está diferenciado por cada mamá, pero en líneas generales se puede consumir esa gran variedad de alimentos. ¿Y todo por qué? Por la fibra que estos alimentos aporten, porque sin duda nos va a asegurar una buena digestión, nos va a evitar el estreñimiento y nos va a aportar los minerales que tanto la mamá como el bebé necesitan. Frutas, sin duda, tenemos una gran gama o gran variedad de frutas a nivel país. Dentro de las frutas de color amarillo, la de color anaranjado, la de color rojo, la de color moradas y otros más. Entonces, estas variedades van a ser importantes porque cada una aporta un porcentaje de vitamina A, tocoferol, que es básicamente lo que nos ayuda a mejorar la vista o tal vez la piel, y una buena fuente de fibra y también de vitamina B, tal vez, otras vitaminas. La combinación es variada. Es importante que la mamá tenga posibilidad de comer una gran variedad de frutas, porque esto va a asegurar, repito, una buena digestión y también una adecuada asimilación de nutrientes. Los tubérculos, tenemos un sinfín de tubérculos a nivel país, papas de diferentes presentaciones, también tenemos verduras que también están en esa línea y otras más que puedan de alguna manera ayudar a una buena digestión. Los cereales que pueden estar en diferentes proporciones, pero sí es clave, por ejemplo, la avena, es muy buena para ayudar a la digestión por el aporte de fibra. También el arroz. No se recomiendan mucho los alimentos refinados, o sea, los fideos, o la maicena, o el chuño, u otros, ¿no? De preferencia, los que tengan un porcentaje de cáscara,
porque si nos van a ayudar a mejorar la asimilación de nutrientes. Y a veces también tenemos también los aceites, de preferencia aceites vegetales y en proporciones adecuadas. No usar aceites de reuso, de preferencia de primer uso, y la alimentación debe estar a la par con una buena combinación. Esa es la regla. Combinar un conjunto de alimentos que nos permitan tener una variedad adecuada. Esa es la regla, y obviamente una buena proporción de agua que deberíamos tomar cada día, que son como mínimo 2 litros de agua por día. Agua pura, agua blanca, que es lo recomendable. Esto nos va a ayudar de alguna manera a situarnos dentro de la combinación de alimentos, dentro de lo que debería estar presente en la dieta de una mamá. Sin duda, tendríamos una gama mucho más grande, pero como regla general es que estos alimentos deben estar presentes en la dieta alimentaria, porque no solo no podemos entrar en harinas, en grasas, o en muchos casos algunas personas están acostumbradas a consumir gaseosas, café en el embarazo o fumar. Eso es perjudicial para el bebé, y por ello es la importancia de que no se consuma en este momento. Siguiente, por favor. Bien, y como toda regla, cuando hablamos de lo que está vinculado a la salud, es importante que nos busquemos a los especialistas. Puede haber mucha información en las redes sociales, o pueden haber páginas que de alguna manera sean especializadas, pero no hay nada mejor como un especialista que les brinde la información, porque estamos hablando de su salud y la salud de su bebé. Entonces, creo que es clave tomamos un espacio y un tiempo para asegurarnos que todo marche bien y tengamos un nacimiento saludable. Lo siguiente es, esta información es referencial, si bien es cierto, soy un especialista del tema, pero cada paciente, cada consulta es especializada, y obviamente hay que tratarla con la misma responsabilidad. Sin duda esto les permite poder tener un panorama global, pero hay casos específicos, especialmente si pensamos a analizar los resultados del análisis de laboratorio para saber qué tratamiento podríamos seguir por cada uno. Y lo último, nuevamente, hay que requerir o ir a trabajar o atenderse con especialistas que nos aseguren que todo marche adecuadamente. Bien, a ver, tenemos otra PPT. Bien, esa era la última PPT que habíamos preparado para esta presentación. Creo que nos centramos ahora en las preguntas. Estoy abierto a las consultas que ustedes consideren pertinentes. Gracias, Freddy. Muchísimas Genial. gracias, Diego. No, a ti muchas gracias. Ha sido, creo, bastante interesante, y nos gustaría abrir el espacio para que puedan realizar sus consultas, algunas preguntas, dudas, inquietudes que hayan tenido. Pueden escribirlas en el chat, como les comenté, o puede alguien activar su micrófono o levantar la mano y decirnos qué les gustaría compartir, preguntar algo, ¿no? ¿Quién se anima? ¿Podrían también de pronto contarnos alguna preocupación o alguna situación en particular que estén viviendo? Eh, y bueno, a través de esa experiencia formular su pregunta o contarnos una experiencia para que Freddy pueda transmitir de pronto alguna orientación, ¿no? No sé quién se anima.
No sé si de pronto aquí tenemos, por ejemplo, de invitadas está Andrea Campos, Dalia Cuña, Gina, Jennifer, Leo, Mabel, eh, además de los chicos del equipo de Alerta Infancia. No sé si alguna de ustedes, chicas, se anima a hacer una pregunta antes de que podamos cerrar la sesión de hoy. No le quedó de otro. Arturo Pardo está levantando la mano. Hola Diego, hola amigos con Ay. todos, hola Freddy, muchas gracias por ¿Qué la tal, Arturo? presentación. ¿Cómo estás? Hacer solo una consulta que de repente puede ser pertinente ahora en este tema. Siempre hay mitos en relación a la alimentación durante la gestación, durante el embarazo. ¿Es cierto que la embarazada tiene que comer por dos cuando está embarazada? Creo que ese es uno de los mitos que siempre surgen, ¿no? Cuando la mamá está embarazada, lo dicen, ahora tienes que comer el doble porque son dos personas. Quisiera si por favor nos puedes aclarar para todos los que estamos en la sala. Gracias, Arturo. Sí, es cierto, muchas veces se dice eso, ¿no? Del que la mamá ahora va a comer por dos, ya que tiene un bebé creciendo en el vientre. En líneas generales, sí, el requerimiento de nutrientes y de alimentos va a ser mayor. ¿Por qué? Porque requiere compensar las necesidades nutricionales que esta mamá va a tener o tiene. Sin duda, el volumen va a ser mayor, la frecuencia va a ser mayor, pero ahí vienen algunas reglas básicas, como lo mencioné, ¿no? Por ejemplo, cualquiera pensaría de que uno en un estado normal consume 3 veces al día, volúmenes promedios, y una mamá tal vez debería comer mucho más. Pero no es así exactamente, sino la mamá debería consumir en volúmenes pequeños, pero con mayor frecuencia. Es ahí donde está el reto y es ahí donde podemos controlar realmente lo que la mamá consume. Pero sí, claro, si pensamos en sumar esas pequeñas porciones en el transcurso del día, sí, son mayores. La combinación es importante, pero también el tipo de alimento. Por ejemplo, no es lo mismo consumir una pasta de fideos, un tallarín, con su pedazo de carne, que tal vez consumir una preparación a base no sé, un guiso tal vez, que tiene un conjunto mayor de ingredientes, y consumir tal vez ensaladas, una porción, o tal vez una fruta o un complemento. Las medias tardes o medias mañanas son claves aquí también. Los postres que podamos consumir también van a asegurar la variedad. Todo ese conjunto de alimentos sin duda va a hacer la idea de que sí, pues la mamá va a comer mucho más y probablemente suba por eso de peso, pero el peso es básicamente por el incremento, porque el feto está creciendo, por el líquido amniótico y por el propio desarrollo de la mamá y la acumulación de grasas, porque no olvidemos que la mamá también se va a preparar para el nacimiento. No es que así como la mamá empezó, la mamá va a estar. La mamá, su cuerpo se va preparando, va guardando un poquito de grasita, por decirlo así, para ir generando la resistencia y también asegurar que el nacimiento sea lo más armónico posible. Entonces, esas condiciones son claves, así que mamá no se asusten cuando suban de peso o las que piensan de mamá, porque todo después regresa a su lugar, así que tranquilos y tranquilas. Ok. Gracias, Freddy. No sé si ahí Arturo puede ayudarnos a complementar un poco la idea, justo también, ¿por qué te preguntabas eso, Arturo? Sí, sí, eso lo comentaba y lo consultaba. Gracias Freddy por la respuesta. Justo como Freddy dice, la dieta de la gestante varía, hay que implementar en algunos volúmenes. Sí, lo que sí es, solamente para complementar, el aporte adicional durante el embarazo, en términos de energía, son aproximadamente 300 calorías, que ya no vamos a hablar de calorías, digamos, es un equivalente a un adicional, puede ser una mazamorra, por ejemplo, o una compota de frutas, una ensalada de frutas. O sea, no es cierto que la gestante tenga que comer dos almuerzos, dos cenas, sino es solamente complementar esas calorías adicionales, porque como bien decía Freddy, ese plus, ese adicional de energía, sirve para la formación del bebé durante el embarazo, pero también para generar reservas de grasa para el periodo de la lactancia.
cuando la mamá esté dando de lactar, cuando ya el niño haya nacido, el adicional de energía que se requiere son 500 calorías por día, más adicionales al consumo habitual, ¿no? Entonces, y eso sirve para la producción de leche, ¿no? Entonces, creo que eso es importante porque yo también soy nutricionista, parte del equipo de Alerta Infancia, entonces a veces esas dudas son las que surgen, ¿no? ¿Tengo que comer más? ¿Tengo que comer el doble? No, solamente es comer ese adicional que me permite asegurar la cantidad de energía que tengo en el momento que el niño está creciendo, que el bebé está creciendo en el vientre, y que me permita generar reservas para cuando mi bebé ya esté en periodo de lactancia. Eso nada más para complementar, Diego. Cambio. Muchas gracias, muchas gracias. Arturo también es miembro de Alerta Infancia y especialista también en nutrición. Y muchas gracias, Arturo, por esa complementación de lo que mencionaba Freddy, ¿no? Bien interesante conocer esos detallitos que de pronto a veces pasamos por alto, pero que son muy importantes. Tenemos algunas preguntas en el chat y vamos a leerlas y darnos chance de ir comentando. Vamos a hacer el siguiente orden, ¿ok? Voy a leer primero la pregunta de Andrea Campos, es la que primera me ha escrito. Luego voy con la pregunta de Gina. Luego vamos con la pregunta de Jennifer. Y justo hace un ratito levantó la mano Dalia. ¿Ok? Entonces vamos en ese orden para respetar un poquito el orden en el que han ido consultando. Andrea me envió un mensaje a mí directo que dice, una consulta, si en la gestación no puedo ingerir frutas porque me da náuseas, ¿no? A cualquier fruta, imagino. Ahí tú, Andrea, nos ayudarás a corregir si hay algo que no es así. ¿Cualquier otro tipo de alimento reemplazaría esas vitaminas? ¿Cómo podríamos orientar en ese punto? Y tú nos comentas, Andrea, si gustas, abres tu audio, si te gustaría decir algo más en esta pregunta. Freddy. A ver, en línea general, cuando consumimos frutas, lo consumimos por dos motivos. Uno es por los nutrientes o los minerales, en este caso, que aporten, fibra, y otro es por también saciar un proceso, una ansiedad o el proceso de alimentarnos. Si pensamos a nivel de nutrientes, la fruta lo podríamos hacer no solo, no Buenas solo noches. consumirla cruda. ¿Me escuchan? Sí, Andrea, te escuchamos. Te escuchamos, Andrea. ¿Quieres decirnos algo más? Andrea. Creo que está un poquito lenta con el internet. Quizás puedes continuar, Freddy. No, mi pregunta era, Oh, sí. Vamos a darle unos segundos, a ver, creo que estaba con el internet fallando un poquito, creo. Ya, mientras Andrea va ingresando o parece que tiene problema con su internet. Freddy, discúlpame, hagamos algo. Mira, parece que es con su internet y ha salido. Entonces, pasemos a la pregunta mejor de Gina y luego volvemos con la pregunta de Andrea, ¿te parece? Ya, perfecto. Bien, ok. Aunque creo que ahí entró Andrea. Andrea, ¿nos escuchas? Hola, Andrea, te escuchamos ahora. ¿Tú nos escuchas bien? Y ahora sí se fue mi internet. Ahora sí. No, mi consulta era si en el embarazo me dan náuseas todo tipo de comida. Ya los alimentos, las carnes, todo tipo de fruta. ¿Qué harían eso? Las vitaminas que me receta el ginecólogo reemplazaría a los alimentos. Ah, ok. Sí, A Freddy. ver, por regla general, ningún suplemento vitamínico o de minerales puede suplir los alimentos, por regla general, porque no cubrirían todas las necesidades que una madre gestante o un ser vivo requeriría. Lo que sí, probablemente hay alimentos que tolere más, aunque también habría que entender que al menos en el primer trimestre y casi en el segundo hay estas variaciones
y estas superposiciones a no tolerar algunos olores, algunos sabores. Probablemente sea por el tipo de combinación. Muchas veces eso se da por el exceso de condimentos, o tal vez el exceso de grasa, que pueda generar una reacción adversa a algún alimento específico. Lo recomendable siempre es, en estos casos, por ejemplo, es disminuir el porcentaje de estos en las preparaciones. Y como lo mencionó Arturo, ¿no? La idea no es consumir grandes volúmenes de alimentos. Es decir, la regla básica, no, mi almuerzo tiene que ser un almuerzo muy voluminoso. Sí, claro, eso debería ser, pero no se aplica para todos. Lo recomendable en estos casos es las proporciones. Si yo consumía 3 veces al día, antes del embarazo, podría consumir tal vez 6 veces al día, o 5 o 6 veces al día. Consumiría alimentos variados en diferentes momentos del día, que me ayuden de alguna manera a cubrir ese vacío o ese aporte nutricional que requerimos. Como regla básica, la proporción va a ayudar a que esta necesidad que tiene la mamá de consumir nutrientes nos permita llevar un embarazo adecuado. Pero también habría que ya ver dentro de la historia clínica, por ejemplo, algunas reacciones tal vez que podamos tener en detalle. Creo que podría ser interesante hacer una consulta especializada con un especialista para ver detalles específicos, pero en reglas generales, lo que le podría decir a la mamá, a la señora Andrea, es las proporciones van a ser claves para asegurar que pueda consumir usted mejor, y le bajamos un poco a los condimentos, le bajamos un poco a la sal, para que pueda tener una mejor alimentación. Bien, gracias Freddy. Vamos para ya un poquito avanzar en términos de tiempo con la pregunta, el comentario de Gina. Voy a leerlo para que todos podamos escucharlo y luego pasar con tu comentario, Freddy. Gina decía, ¿no? Tengo 6 meses, mi hemoglobina se encuentra en 11.9, es lo correcto, y como mucha naranja, eso es bueno. Durante mi embarazo empecé pesando 60 y ahora peso 66, eso está bien. Ese incremento, o sea, está bien ese incremento, también como hígado menciona, y aún la hemoglobina sigue en 11.9, ¿no? Menciona al final que eso está mal. ¿Cómo podríamos orientar ahí a Gina? En todo caso, Gina, si, al igual que Andrea, si no estamos entendiendo bien alguna partecita del comentario, puedes activar tu micro y contarnos. Freddy. Bien, en líneas generales, como lo mencioné, el incremento de peso se va a dar de manera progresiva. Está en función también del desarrollo del feto, y también está en función de lo que consume muchas veces la mamá, y el almacenamiento de grasa en diferentes partes del cuerpo. Pero eso obviamente es, repito, en líneas generales. Hay siempre particularidades que tendríamos que considerar, y sí, 11.5 no es lo ideal. Para una madre gestante, lo ideal está en promedio de 13.5 o a partir de 13 a más, para asegurar que la mamá tenga el suficiente aporte de hierro en sangre. Lo que pasa es que debemos entender que una mamá, cuando dé a luz, va a perder una gran cantidad de sangre, que es normal, que es natural. Entonces es importante que sus reservas estén al tope, por decirlo así. Si es que los porcentajes están al límite, esto puede generar un problema en la mamá, ya posterior a una preeclampsia o un problema ya posterior a ello. Entonces es importante primero tener claro que el porcentaje ideal es a partir de 13 para más. Algunas mamás llegan hasta 15 promedio, lo cual es lo óptimo. La segunda regla es que muchas veces habría que, y nuevamente va de la mano con las reglas de oro, los análisis nos permiten identificar algunos procesos que se puedan estar generando de manera interna. Tal vez, y se ha visto casos, que por ejemplo mamás que se alimentan muy bien, mamás que llevan sus controles, y muchas veces hay pérdidas de hierro en sangre, que deben ser tratadas oportunamente. Entonces sería importante de que en la cita médica que usted lleve sus controles ginecológicos, se puedan también hacer un análisis de sangre e identificar exactamente cómo va estos procesos en su organismo. Y veo que está escribiendo,
Diego me parece que está haciendo algunos aportes adicionales con respecto a su pregunta, pero como le digo, aquí lo importante es asegurarnos que ya. Aquí lo importante es asegurarnos que, por ejemplo, no tengamos pérdidas de hierro en sangre, o tal vez pérdidas a través de la orina. Si es que existe pérdidas de hierro en orina, por ahí que tendríamos un problema que debería ser atendido oportunamente. Por eso es clave el análisis de orina en el primer trimestre. Y si es que aún tenemos estas pérdidas, habría que hacerlo ahora. Creo que eso nos ayudaría a asegurar si es que todo está bien por ahí. Y si es que hay alguna pérdida, hay tratamientos específicos para estos casos. No hay que asustarnos. Pero lo importante es identificarlos oportunamente, porque si es que no lo hacemos, a la larga puede ser un problema para el adecuado ganancia de hierro o afectaciones futuras al bebé, ¿no? Ujú. Ok, y además también escuchamos muy a menudo el tema de la suplementación de hierro cuando estamos en un proceso, cuando las mujeres están en un proceso de gestación durante el embarazo, ¿no? No sé si ahí, por ejemplo, Arturo, podrías ayudarnos un poquito a entender bien este tema de la suplementación, qué alimentos son los que podríamos consumir más para incrementar la ingesta de hierro y qué otros mecanismos existen. Sí, Diego, claro que sí, con mucho gusto. Como mencionas, la importancia de la suplementación es clave durante el embarazo. La gestante debe empezar a consumir suplementos de hierro a partir de la semana 14 de embarazo y debe tomarlo inclusive hasta un mes después del parto, porque durante el embarazo, obviamente como decía Freddy, las necesidades de algunos nutrientes están incrementadas. Entonces, no solamente hablo, y estoy hablando ahorita de hierro por el tema la pregunta que se ha hecho en relación a anemia. Importante el ácido fólico también. El ácido fólico es otro nutriente que es clave porque va a evitar o va a disminuir las posibilidades de que haya alguna malformación durante el embarazo. Por ejemplo, cuando hay una deficiencia de ácido fólico, la columna vertebral es como si fuera, todos sabemos que es toda una columnita, ¿no? Todas las vértebras están envueltas en como una bolsita, digamos, ¿no? Cuando hay deficiencia de ácido fólico, esta bolsita no se cierra y la columna se puede salir por un ladito como si fuera una hernia, digamos así, y eso genera malformación en el bebé. Pero eso es a partir en relación al ácido fólico. En relación al hierro, es importantísimo que desde la semana 14, como les decía, la gestante consuma su hierro. Una gestante que no ha tenido anemia, digamos, ¿no? Pero si a la gestante se le ha evaluado en el primer trimestre y se detecta anemia, inmediatamente tiene que empezar a tomar su suplemento. O el tratamiento, si fuera que tiene anemia. Eso es uno. Tomarlo porque hasta después de un mes, porque en el parto, como bien mencionó Freddy, la mamá va a perder sangre. Entonces, ese mes adicional de suplemento de hierro después del parto va a ayudar a recargar de alguna forma estas reservas de hierro en las que están. Y obviamente, una mujer que está con buena reserva de hierro durante el embarazo, la mamá le va a transmitir también una buena reserva de hierro al niño al momento del parto. Y eso es importantísimo. Hay una indicación que se está dando ahora desde el Ministerio de Salud, es que cuando el niño nazca, no se corte inmediatamente el cordón umbilical, sino que el cordón umbilical se corte después de 3 minutos que el bebé ha nacido, o cuando el cordón umbilical deja de latir, porque en ese momento, en esos 3 minutos de oro, la mamá le está pasando sus reservas de hierro al niño para los primeros 4 a 6 meses de vida, y evitamos que el niño pueda caer en anemia en esa primera etapa. Entonces, una de las cosas que la mamá deben hacer en esa etapa es pedir al médico al momento del parto que no le corten el cordón apenas el bebé sale, sino que esperen hasta que el cordón umbilical deje de latir. Y eso es importantísimo. ¿Qué otros alimentos para el tema de hierro? Alimento de origen animal. No hay otra forma de obtener hierro a partir de los alimentos que los alimentos de origen animal. Y no todos los alimentos de origen animal. Hay alimentos de origen animal que son ricos en hierro. Por ejemplo, la reina del hierro es la sangrecita. Para que se hagan una idea, 100 gramos de sangrecita te da aproximadamente 29 a 30 miligramos de hierro. El siguiente, digamos, es el vaso que tiene como 28 miligramos. Y de ahí bajamos el hígado, que siempre todos sabemos que el hígado es un alimento importantísimo y rico en hierro. El hígado nos da 8. O sea, nos da menos de la tercera parte de lo que nos da la sangrecita. ¿Es malo? No. Sigue siendo bueno. Pero la sangrecita, por ejemplo, te da de menor cantidad de alimento, mayor contenido de hierro.
Entonces es importante ese tema de saber elegir los mejores alimentos para la nutrición. Y solamente para complementar, la señora Andrea me parece que hizo la pregunta sobre el tema de las náuseas. Es normal en el primer trimestre principalmente que la gestante presente náuseas. Freddy lo mencionó también. Entonces lo que tiene que empezar a hacer la mamá es tener claro que va a haber una mayor sensibilidad a olores y sabores en esta primera etapa. Y es normal porque el cuerpo de la mamá está generando cambios hormonales. Hay una serie de hormonas que se están generando en el organismo, que están ayudando al desarrollo del bebé, y este cambio hormonal es el que genera justamente esa mayor susceptibilidad y sensibilidad a olores y sabores. Entonces, lo que la mamá tiene que hacer en esta primera etapa es empezar a identificar aquellos alimentos que no le generan esas molestias, que no le generan esos fastidios para hacer la primera elección, y, como bien decía Freddy, evitar todos los que tengan mucho condimento, que sean muy cargados, ¿no? Eso hay que evitarlos en esa primera etapa del embarazo. Y luego, poco a poco, la mamá, eso se va a ir retirando, ¿no? A partir de los 3, 4 meses de embarazo, eso se va retirando y a la mamá cada vez tolera mejor los alimentos. Solo eso para complementarlo, Diego. Gracias. Gracias, muchas gracias. Espero que les esté ayudando a ustedes mucho esta información. Ahí yo he ido escribiendo algunas cositas en el chat sobre la suplementación, los alimentos ricos en hierro, que son detalles muy importantes. Ahí tómele una fotito, un screenshot, algo para no olvidarlo. Muchas gracias. Tenemos una preguntita de Jennifer, cortita también, ¿no? Sí, su pregunta es sobre los famosísimos antojos. Si es cierto que se dan por falta de nutrientes en nuestro organismo. ¿Qué piensan? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es un mito? ¿Cómo es? En general, los antojos siempre se van a dar hasta cuando no estemos embarazados, contaré. Pero, sí. Bueno, como regla general, sí, pues los requerimientos de algunos alimentos se van a incrementar. Sean frutas, verduras, o dulces, u otro tipo de alimentos que habitualmente no les gustaba, no les llamaba la atención. Entonces, no necesariamente es por un nutriente específico, sino por un gusto, o un aroma, o algún otro aspecto externo que se pueda dar. Muchas veces es hormonal. Este cambio que se da en función del querer consumir algún otro tipo de alimento está en función de eso. Entonces, la recomendación en general, porque al final el embarazo debe ser un momento agradable, un momento de muchísima alegría de la mamá, démosle su antojo. Por favor, no le privemos esas cosas, al contrario, démosle esos gustitos porque van a ser importantes para que el embarazo de la mamá sea lo más confortable posible, y no creo que afecte mucho el peso de ella, o nutricionalmente no, pero emocionalmente va a tener un impacto muy importante, que es algo que también tenemos que pensar cuando una mamá está embarazada, porque van a existir muchos cambios emocionales, muchas veces generados por condiciones hormonales, pero que sí tenemos que estar atentos, los hombres, para asegurar que esto se dé de la mejor manera. Bien, vamos a leer también la pregunta de Dalia. Yo la he estado mirando, también es bien interesante. Ella dice, ¿no? Muy aparte de la alimentación en una persona embarazada, quisiera preguntar sobre los mitos que siempre se oye. ¿Es cierto que una embarazada no puede tomar café? ¿O sí puede, pero poco? ¿Una embarazada no debe comer ají? ¿O sí puede, pero muy poco? ¿No debemos tomar bebidas heladas? Otra pregunta, por ejemplo, ¿no? Porque el bebé podría nacer con algunos problemas en los bronquios. Y bueno, luego Dalia aclara que le encanta el café, que no sabe si tomarlo, y además que antes consumía mucho ají, pero ahora ya no. Entonces, ahí nos está dejando algunas preguntas sobre el café, sobre el ají y sobre las bebidas heladas. ¿Qué podríamos decir eso? Gracias, Dalia, por tu pregunta. A ver, nuevamente, por regla general, el exceso de algún alimento es perjudicial para toda persona, sea embarazada o no. Como todos sabemos, los efectos nocivos que pueda tener algún tipo de exceso. El café por sí ya tiene un compuesto que es la cafeína, y este compuesto pues tiene reacciones adversas cuando se consume en grandes cantidades. En línea general, o como por recomendación en embarazadas, debe ser reducido en gran medida para evitar complicaciones a futuro.
Lo segundo es el ají. El ají, sí, pues aquí no le gusta y lo combinamos muy bien con las preparaciones que hacemos en casa, pero nuevamente también, ¿no? La regla es disminuir porcentajes a la mínima expresión, de tal forma que no nos pueda generar algún tipo de reacción adversa. Y más aún pensando en el bebé, ¿no? Y suplirlo tal vez por alimentos más naturales posibles, sin combinaciones que puedan generar. Ahora, en el caso de bebidas frías o heladas, no, ese sí es un mito totalmente, porque no hay afectación, ya que, no olvidemos, ¿no? Todo lo que la mamá consume llega al estómago, se digiere, se absorbe los nutrientes y se elimina. Entonces no deberíamos tener efectos directamente al feto, porque todo se va a trasladar a través de la sangre al feto. Pero sí, claro, lo que es el café y lo que es tal vez las gaseosas, el cigarro es muy dañino para la mamá y para el feto, y no solo cuando lo fumen, sino también si está expuesto a entornos que tengan alta concentración de humo, del cigarro. Entonces, eso sí, ahí sí es crucial no estar expuesto a esas condiciones. Pero cuando hablamos de alimentos, bajarle un poco no va a ser perjudicial, pero sí siempre evitando los excesos, ¿no? Por favor, siempre eso es importante. Ok, ok, Freddy, muchas gracias. Hemos respondido varias de las preguntas, en realidad todas las preguntas que han hecho. Gracias por consultarnos, por poner allí sus inquietudes, ¿no? A veces hay algunas ideas que tenemos que por ahí comentamos entre los familiares, entre amigos, amigas, y es bueno a veces contar con un especialista que nos pueda aclarar algunas dudas, ¿no? Justamente este espacio de Bla Bla Guagua, hecho por el equipo de Alerta Infancia, es un espacio para eso, para hablar de estos mitos que a veces tenemos o preguntar estas cosas que a veces no tenemos a la mano con quién dialogar, a quién preguntarle. Y la idea es que este espacio gratuito, libre, pueda ayudarnos para, eh, para resolver sus dudas y sus consultas, ¿no? Entonces, eh, bueno, nosotros estamos llegando ya al fin de esto. Recuerden que estamos en Facebook como Alerta Infancia. Estamos también en YouTube. Ahí estoy mandando un último mensaje con nuestro canal de YouTube. Le pueden dar clic a ese enlace azulito y suscribirse. También activar la campanita para que puedan recibir nuestros videos. Estamos subiendo muchos videos. El próximo video que vamos a subir es un video de unos 2 minutitos de un especialista en salud mental, hablándonos de la importancia de cuidar nuestra salud mental también y de algunos ejercicios que podríamos hacer en casa para liberar un poco el estrés y la ansiedad que a veces sentimos cuando estamos en proceso de gestación, que también sucede, o cuando ya han nacido nuestros pequeñitos y también estamos en alguna situación un poco estresante o un poquito tristes o pasándolas un poquito mal, ¿no? Entonces estén atentas al Facebook y atentas también al YouTube y ahí vamos a subir. Bueno, queremos cerrar entonces la reunión de ahora con una fotito de despedida. Me gustaría invitar a las compañeras que se han unido de Alerta Infancia y también a ustedes, chicas, si es que pueden activar su cámara para mandarnos un saludito así de despedida, sería ideal. Si no pueden activar la cámara, también está bien, no hay ningún problema. Antes de hacer la fotito voy a leer los comentarios finales de Dalia. Ella agradece por las respuestas, hay muchos mitos que le gustaría preguntar, ¿no? Ella no coincide con la mayoría, pero respeta a los abuelitos, que son los creadores de estos, que a veces se transmite la información. Y Mabel también nos dice muchas gracias por sus respuestas. Gracias a ustedes por unirse. Entonces vamos a sacar la foto de cierre. Les invitamos Dalia, Mabel, Jennifer, Leo, Gina, Blanca, si desean activar sus camaritas. Gina también manda un mensaje agradeciendo a todos. Y nada, creo que tú nos avisas, Evelyn, en cuanto estés lista para sacar la foto. ¿Ya estamos? Ok, 1, 2, 3. Listo, genial.
Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Arturo. Muy interesante todo lo que hemos comentado. Vamos a subir este video a YouTube. Jennifer también nos dice gracias. Gracias a ustedes, chicas. Estén alerta estén alerta a Alerta Infancia. Vamos a seguir subiendo más cosas y armando más charlas como esta. Chao, chao, que estén muy bien.